fisiología, en este caso de medicina, fisiología 1, que se van a llevar a cabo a partir del 30 de marzo. Muchas gracias, doctor Hugo Cebreros, por su ponencia. Puede empezar. Ya, muchas gracias, doctor. Voy a ver si lo puedo minimizar esto. No, no se puede, parece. Ya, a ver. Vamos a tratar nuevamente. Disculpen, chicos. Ya. ¿Se puede ver? Se ve bien. Ya. Ahí está, mejor así. Ya. Muy bien, buenas tardes con todos. Realmente agradezco a los organizadores de este curso, ¿no? Justamente porque nos va a permitir un poco hablar sobre los temas que vamos a tratar, lo que es la parte de fisiología. Recordemos que la fisiología tiene varios capítulos, ¿no? Así como está compuesto el cuerpo, y todos se interrelacionan con todos, realmente, ¿no? Claro, a mí me encargan, con respecto a la fisiología neuromuscular y sistemas sensoriales, vamos a hacer una ligera, muy ligera, de repente, introducción a este capítulo, ¿no? Pero siempre vamos a hablar con respecto a lo que es integración, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero, ¿no? Hablando sobre nuestro sistema nervioso. En este caso, ustedes ven, pues, lo que es la parte del encéfalo, ¿no? Ya ustedes por anatomía, ustedes saben que el encéfalo son todas las estructuras que están dentro del cráneo, compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no? Pero aquí lo importante es integrar conceptos, definiciones, ¿no? Y alcances que tiene la teoría informacional de la personalidad, ¿no? Y vamos a tratar de ver por qué motivo les hablo sobre la teoría informacional de la personalidad, ¿no? En principio tenemos que considerar que desde que estamos en el vientre materno, desde el tercer trimestre del embarazo, hasta los 2 o 3 años, ya estamos nosotros codificando en un área específica del cerebro, que es el neocórtex paralímbico, a través de la información social tradicional, que son nuestros padres, estando dentro del vientre materno, ojo, este sistema, en el cual lo vamos a codificar en forma de sentimientos, ¿no? Luego ya a partir de los 3 hasta los 12 años, ¿no? A través de la información social cultural, es decir, los profesores, ¿no? Inclusive los padres, vamos a codificar este sistema en el neocórtex parieto-temporo-occipital en forma de conocimientos. Y a partir de los 12 hasta los 18 años aproximadamente, vamos a codificar a través de la información social económica, que son todos los tipos de información que nosotros estamos siendo bombardeados permanentemente, como las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Se va a formar este último sistema, que es el conectivo volitivo en el neocórtex prefrontal dorsolateral, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque justamente el doctor Ortiz, ¿no? A través de sus estudios mencionó que esta parte, el lóbulo frontal, en donde es el neocórtex, ¿no? Prefrontal dorsolateral, es lo que se llama el cerebro moral, ¿no? No van a encontrar ustedes en muchas disciplinas que estudian al ser humano el cerebro moral, ¿no? Algunas ya están conversando, ya están hablando, ya están investigando, ¿no? Porque es un tema quizás un poco que no tiene algún cierto límite, pero lo que pasa es que no se sabe todavía cómo investigar, ¿no? Estos principios, estos valores que estén codificados en nuestro cerebro, ¿no? Pero a raíz de las investigaciones que ha hecho el doctor Ortiz a través de su experiencia como neurólogo, ¿no? Él ya determinó, ¿no? A que en este sistema, en el neocórtex prefrontal dorsolateral, constituiría el cerebro moral, ¿no? Y justamente hablando del cerebro moral, ¿no? Que es el que guía nuestro comportamiento, nuestra conducta, tan venido a menos en estos tiempos, como ya ustedes saben, en este entorno político que nos están envolviendo actualmente, ¿no? Es importante nuevamente volver a lo que son los valores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente la puntualidad, ¿no? Es realmente a la fecha un problema, se puede decir, común en Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que el doctor Ortiz hizo un ensayo sobre el valor moral del tiempo.
¿no? Inclusive a los que están interesados les puedo enviar a través del WhatsApp ese ensayo del valor moral del tiempo, ¿no? En el cual él menciona que esta situación implica una menor valoración de la vida en sí, efectivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que vamos a ser médicos, efectivamente todos tenemos un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual tenemos que atender a nuestros pacientes, ¿no? Y nosotros coordinamos, ¿no?, con ellos en qué momento le vamos a atender. Y si vamos a demorar con ellos 30 minutos, 40 minutos, etcétera, pues tenemos que respetar ese tiempo, porque la otra persona también tiene cosas que hacer, ¿no? Todos nosotros tenemos una agenda que cumplir. Entonces es muy importante respetar el tiempo, no solamente nuestro, sino también el de los demás. Y es por eso que si uno habla del tiempo, también habla de la vida, ¿no? Y esto en las sociedades subdesarrolladas como la nuestra, está claro que la poca valoración del tiempo se expresa en la impuntualidad y en la pérdida casi irracional del tiempo en vez del estudio y el trabajo. Y esto en especial, por ejemplo, y esto está estudiado por los psicólogos, ¿no? A nosotros mucho nos entretiene cosas así, ya las noticias pequeñas, ¿no? Los llamados short, y en el cual, por ejemplo, ustedes están viendo que los políticos se están colgando de el TikTok, por ejemplo, o de repente pequeños videos, justamente para poder introducirnos en nosotros y tratar de convencernos, ¿no? Tratar de torcer lo que es nuestra decisión, ¿no? Y sin mirar, ¿no?, que realmente quiénes son esas personas que nos van a gobernar posteriormente, ¿no? Entonces, tenemos que recapacitar acerca del valor del tiempo, que es en realidad la valoración de nuestra propia vida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque cuando nosotros somos puntuales, no es que solamente hablamos de un aspecto nada más de un valor moral, sino que también se vincula mucho con el respeto, ¿no? El respeto consigo mismo, con nosotros, como también de los demás. Si tú no respetas el tiempo de los demás, tú mismo no te estás respetando, como también la empatía, o sea, colocarse en el, los zapatos de la otra persona. También uno tiene que saber sentir lo que pueda sentir la otra persona. Y más nosotros como médicos tenemos que también ser empáticos con nuestros pacientes, ¿no? Para poder entender lo que es todo este proceso de la enfermedad, entender su sufrimiento y en lo posible ahondar más en nuestro conocimiento para poder sacar a ese paciente de ese sufrimiento. Como también está vinculado con el compromiso. Efectivamente, cuando tú te comprometes a hacer algo, lo tienes que cumplir, ¿no? A tu hora, lógicamente, con puntualidad. No es simplemente, bueno, pues a mí me toca una hora, ¿no? Y yo vengo pues 10 minutos después de haber iniciado. Eso, así no es. Tenemos que cambiar nuestra forma, ¿no?, de comportarnos, ¿no? Como también se vincula con la responsabilidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la puntualidad está vinculada con una serie de aspectos de nuestra vida y que si uno comienza con la puntualidad, puede uno avanzar en cuanto a los demás valores, a los demás, ¿no?, aspectos morales que guían o que deberían guiar nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué comienzo con esta frase, ¿no? Nuestra historia como personas se inicia en el momento en que la materia se organizó, ¿no? Hace millones de años, como vamos a ver, pero realmente fue hace 13.800 millones de años se inició con el Big Bang, cuando se formó la energía y se ordenó como materia. O sea, si ustedes ven dos aspectos, hay una cosa es lo que es ordenar y otra cosa es lo que es organizar, ¿no? Ahora lo vamos a ver en algunos gráficos, ¿no? Y bueno, todo se inicia a través, o se inicia nuestra historia a través del Big Bang, ¿no? Este es un video que lo hice hace aproximadamente 11 años, ¿no? Vamos a ver si tiene audio, por favor. ¿Tiene audio? ¿Escuchan o no? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Vamos a ver. ¿Y escuchar?
Oyer.
Perdonen que les haya hecho entretener con este video. Fue hecho hace muchos años, más de 10 años, como les mencioné, y es producto de, bueno, una serie de retazos de otros videos para poder al menos plasmar lo que es la teoría informacional respecto a lo que es la evolución, ¿no? Entonces sabemos que la materia se organiza justamente a través del llamado Big Bang, ¿no? O mejor dicho, el inicio de la materia se inicia a través del Big Bang. Estamos hablando de 13.800 millones de años, 15.000 años. Entonces, como ustedes han visto, en la primera parte del video era toda una desorganización, ¿no? Pero no se inicia de frente con partículas, sino se inicia con energía, ¿no? Como ustedes están viendo acá. Hay diferentes tipos de energía. Posteriormente, en la medida que va disminuyendo la temperatura del universo, ya se van formando las partículas subatómicas y luego están los átomos y luego esto, lo que es ya la materia como lo conocemos, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico, se llamaría esto pues un proceso de tipo entrópico, desorden. Pero a partir que ya se va ordenando la materia, ya vamos a ver que existe este proceso llamado negentrópico. Ahora, en cuanto a la evolución, sabemos que, por ejemplo, hace 4.500 millones de años recién se forma la Tierra, ¿no? Hace 3.500 millones de años aparece el ADN, vida en la Tierra. Hace 2.500 las bacterias algas verdeazules, 2.000 millones de años células eucariotas. Hace 300.000 años aparece recién el Homo sapiens y hace 30.000 años las sociedades, ¿no? Comenzando con la sociedad primitiva como un conjunto, digamos, de individuos, ¿no? Que al menos compartían un tipo de lenguaje, ¿no? Que vamos a conversar también, que es muy importante, ¿no? Bueno, tenemos que encontrar similitudes y diferencias porque la teoría informacional de la personalidad justamente se basa, ¿no? En encontrar lo que significa un tipo de materia ordenada y organizada, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un pupitre que está compuesto por elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero nosotros también tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Si bien es cierto, tenemos los mismos componentes, pero eso no significa que sean iguales, ¿no? Por sus propias características que vemos, ¿no? Una cosa es ser inerte y otra cosa es estar una materia activa, ¿no? Entonces, eso justamente, cuando hablamos de los sistemas inertes, llamamos que es un sistema de materia ordenada. En cambio, nosotros que tenemos los mismos componentes que la materia, pero estos componentes están en una dinámica, ¿no? Y por eso es que el doctor Tiss llama como un sistema organizado. O sea, los sistemas vivos están compuestos por la propia materia, desde el inicio del universo, pero la diferencia es que está organizado este tipo de materia. Entonces, esa organización de la materia es justamente lo que él le llama información, ¿no? Porque actualmente no existe en la ciencia un término, ¿no? Para ver, diferenciar lo que es un sistema organizado de lo que es un sistema ordenado. Claro, conocemos una serie de, digamos, de la física que nos habla, de las interacciones, etcétera, etcétera, pero cuando se habla netamente de una materia viva, un sistema organizado, no se habla qué cosa es lo que organiza esta materia viva, podríamos decir. Entonces el doctor Ortiz justamente coge el término de información. La información, por si acaso, desde los tiempos de los griegos, no era lo que conocíamos como nosotros ahora, que son datos. Por ejemplo, lo que ustedes escriben en un cuaderno o lo que ven en una pantalla. Ese es un tipo de información. Es un tipo de información que está por fuera de nosotros, ¿no? Por eso es un tipo de información, pero hay otros tipos de información que nos va a organizar a nosotros, ¿no? Como vamos a ver en unos momentos, ¿no? Y es por eso que el doctor Tiss habla que todos los sistemas vivos son sistemas informacionales. Aquí hay todo un debate, porque inclusive en la física hablan de que las partículas subatómicas también son información, pero es un término ad hoc, o sea, es un término que lo han traído a los físicos, pero cuando se analiza profundamente qué cosa es la información, por su propia terminología, por su propia etimología, información significa información. O sea, es algo que te transforma. Por eso es que el doctor Tiss
recoge este término de aquellos, digamos, tiempos para poder hacer toda una teoría, la teoría informacional de la personalidad, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, cada célula, ¿no?, tiene sus mitocondrias, sus ribosomas, su lisosoma, etcétera, etcétera, pero ¿quién organiza la actividad de esa mitocondria, ¿no? Lo organiza justamente el ADN, ¿no?, que es el sistema, la información genética. Ahora, entre las células, tampoco piensen que no están comunicadas, están totalmente comunicadas entre ellas a través de una serie de sustancias y receptores que vendría a ser la información metabólica. Y cuando se forman los órganos y sistemas, aquí lo estoy representando como el tálamo y el tronco encefálico, donde están estructuras que, ¿no?, controlan los sistemas, ¿no? Ya estamos hablando de información funcional. Cuando nacemos, nacemos con un paleocórtex, o sea, una corteza antigua, que también están en constante comunicación a través de la información psíquica inconsciente. Pero cuando ya nos enfrentamos a la información social tradicional o cultural o económica, ya se forma el neocórtex con la información psíquica consciente. Y eso es lo que el doctor Tisch llama la conciencia. O sea, la conciencia, la definición de la teoría informacional no es como el punto de vista neurológico, psicológico, que es, en pocas palabras, es darse cuenta. Para la teoría informacional es la información, la conciencia, la información social codificada en el neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Es todo un cambio en lo que se respecta a lo que es ciertos términos que nosotros hemos manejado por décadas, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos las figuras que le mostré, la información genética que está en cada célula está contenida dentro de la información metabólica. Los dos tipos de información funcional, los tres tipos de información son la información psíquica inconsciente, los contiene, y todos los cuatro tipos de información, la información psíquica consciente, ¿no? ¿Esto qué implica? Que todo lo que pueda suceder en nuestros genes va a repercutir a nivel de nuestra información psíquica consciente, nuestra conciencia. Y todo lo que pueda suceder desde la parte consciente repercute hasta el nivel genético. Y esto no me deja mentir, por ejemplo, si nosotros tenemos a un recién nacido con trisomía 21, sus repercusiones van a ser a diferentes niveles. Inclusive podríamos decir que en la parte consciente, esa persona, dependiendo de la profundidad que tenga su alteración genética, va a tener problemas de retraso mental, ¿no? Al revés, por ejemplo, en la pandemia, en la cual hemos vivido un estado de ansiedad, de repente no ustedes, porque eran, digamos, más jóvenes, ¿no? Ahora son jóvenes, pero eran de repente adolescentes, niños, ¿no? No lo habrán sufrido mucho quizás, pero sí sus padres, ¿no? Porque hemos estado confinados 3 meses. Eso ha generado una ansiedad. Y esa ansiedad, ¿no?, que es a nivel consciente por estar encerrados, por tener muchas limitaciones, va a repercutir a todos los niveles inferiores, inclusive hasta el nivel genético. Porque una ansiedad te puede provocar, inclusive con el tiempo, una ansiedad prolongada, crónica, te puede provocar depresión. Y nosotros sabemos que una depresión crónica mata tus neuronas. Y específicamente ¿en dónde? A nivel del hipocampo, esa estructura cerebral del lóbulo temporal que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, ¿no? Por eso es importante conocer esta teoría, porque es una teoría que integra todo el cuerpo realmente, ¿no? No les tengo que relatar mucho acá, pero sí estos niveles de organización de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, el nivel 0, ¿no?, que lo clasifica el doctor Ortiz, es donde no existe información, es la materia, ¿no? La materia que lo podemos encontrar, por ejemplo, si usted está acostado en un libro, ¿no? Y el libro, lógicamente, tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, o el mueble o la mesa en la cual ustedes están sentados. Eso no tiene información. Lo que tiene información viene a ser todo lo que son sistemas vivos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de nosotros somos individuos celulares, por ejemplo, cuando en el periodo de la fecundación, ¿no? Cuando se une
el pronúcleo masculino y femenino, o sea, el óvulo y el núcleo del espermatozoide se forma el óvulo. Ahí somos individuos celulares. ¿Y qué tipo de información va a organizar la actividad de esa célula, de ese óvulo fecundado? La información genética. ¿Y dónde la encontramos? En los genes. Luego pasamos a otro estadio, o a otro nivel, al segundo nivel, cuando ya nos convertimos en individuos tisulares. O sea, esas células que se van dividiendo a partir del óvulo, esas células se están comunicando permanentemente entre ellas a través de la información metabólica. ¿Dónde lo encontramos esa información metabólica? En la matriz intercelular. Luego pasamos a la etapa de la organogénesis, o sea, nos convertimos en individuos orgánicos o funcionales en el cual se están formando diferentes órganos y sistemas. ¿Quién organiza esos órganos y sistemas? La información funcional. ¿Y en dónde se encuentra ese tipo de información? En la red de tipo nuclear. Esto es muy importante porque muchas veces uno piensa en forma segmentada y ese es el gran problema mucho de las especialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno coge una especialidad y se olvida que existen otros órganos y sistemas, ¿no? Nosotros no podemos perder la unidad de lo que nosotros somos, ¿no? La unidad del cuerpo, ¿no? En este caso, la estructura y actividad de nuestro cuerpo. No podemos perder de vista, ¿no? Porque todos funcionamos como uno solo, como una unidad, ¿no? Y luego, cuando pasamos al siguiente nivel, cuando nacemos, ya somos individuos recién humanos, pero con un paleocórtex, ¿no? Un paleocórtex que tiene un tipo de información, la información psíquica inconsciente, ¿no? Y está codificado justamente en la red tipo paleocortical. Esa información psíquica inconsciente es lo que a nosotros nos permite responder, por ejemplo, si tenemos dolor. ¿Cómo respondemos? A través del llanto. O si tenemos hambre, sed, etcétera, ¿no? Porque tenemos ese tipo de información cuando nosotros nacemos. Ya cuando nosotros nos enfrentamos a la sociedad, los diferentes tipos de sociedad con su información social, vamos a formar el quinto nivel. Pero lo importante también es que vean ustedes que desde que somos un óvulo fecundado, ¿no? Todos los procesos que van de abajo hacia arriba, ¿no? Depende de los genes. Y por eso nosotros llamamos procesos epigenéticos. Desde que somos un óvulo fecundado hasta que nosotros nacemos. Pero ¿qué sucede? Todas las personas, todos nosotros vivimos en una sociedad y por lo tanto tenemos diferentes tipos de información social tradicional, nuestros padres, cultural, nuestros profesores, económico, la información que nos rodea, ¿no? Las redes sociales, la comunicación, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de esta sociedad recibimos la información social. Y esa información social va a formar recién el quinto nivel que nos convierte en individuos o una personalidad o individuos sociales. Y esto se va a codificar en forma de información psíquica consciente, la conciencia. ¿Y en dónde la vamos a encontrar? En las redes de tipo neocortical. Pero ahí no queda todo. La teoría informacional indica que este tipo de información psíquica consciente va a reestructurar al inconsciente, reestructura al funcional, reestructura al metabólico, inclusive reestructura al genético. Eso es lo que se llama los procesos sociocinéticos. Y esto es un proceso tanto de organización, los procesos epigenéticos o estructuración, y los procesos sociocinéticos de reorganización o reestructuración. Y esto es muy dinámico. Esto no para hasta que uno muere, ¿no? Y esto es importante porque cuando ustedes ya sean médicos, traten a sus pacientes como personas. Ustedes tienen que ser observadores. Cuando ustedes vayan a una consulta, miren cómo trata un médico. Bueno, hay buenos médicos como también hay médicos que son muy buenos, pero ni siquiera le miran al paciente. Simplemente le pregunta qué síntoma tiene. Ah, dolor de cabeza, tome su paracetamol, ¿no? Cuando ese médico no establece un contacto con esa persona que también tiene sentimientos, conocimientos y motivaciones, y solamente ni siquiera le da la mirada, que es el primer contacto humano, y le da su paracetamol, lo único que está funcionando aquí es el nivel metabólico, ¿no? A través de un medicamento. ¿Puede resultar? Sí, puede resultar, ¿no? Pero no va al fondo del asunto. En cambio, si tú sabes, aplicas la medicina, todos tus conocimientos,
dedícale un poco de tiempo a tu paciente. Tómale la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, dale un examen rápido, no tiene nada. De repente esa persona tiene algo, pero de tipo emocional. El médico que tiene experiencia, que se preocupa por su paciente, ya con el ojo clínico puede determinar que su problema no es orgánico, sino es psicológico. Entonces, cuando ese médico conversa con su paciente, lo mira a su paciente, está actuando a nivel psíquico consciente. Y esto va a actuar, miren, en todos los niveles de su paciente. Y eso es lo que queremos formar, médicos que realmente tengan un trato humano a su prójimo, ¿ya? Eso es importante para mí particularmente. Bueno, entonces vamos, ¿no?, con el mismo nivel de organización de la personalidad y miren, el nivel celular. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en la parte fisiológica a nivel celular? Bueno, conversaremos, por ejemplo, lo que es la neurona. Y la neurona tiene muchos secretos y nos sigue dando mucha información a través de las investigaciones, ¿no? Tenemos que estudiarlo, como también todas las estructuras por dentro, ¿no? Y cuáles son sus funciones, no es simplemente nombrar que tiene, pues, digamos, un citoesqueleto, lisosomas, ribosomas, no, todo tiene, digamos, algunas particularidades. Vamos a hablar quizás algo de lo que es la fisiología molecular. Y ahora no es que solamente hablamos de fisiología molecular, sino tenemos que hablar de fisiología a nivel cuántico. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con lo que lo dicen los libros. Tenemos que ir más allá si queremos formar un tipo de pensamiento relacionado a la investigación, ¿no? ¿Será mucha información? Puede ser, pero el que le gusta la información la vamos a proporcionar, ¿no? Bueno, luego hablaremos pues de los transporte axonal, ¿no?, que también es muy importante. El metabolismo cerebral, ¿no?, como también la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede dentro de la neurona a través de la información genética? ¿Qué cosa es lo que pasa entre las neuronas a través de la información metabólica, etcétera? Tenemos que estudiarlo para poder entender bien y para poder comprender cómo están los avances actualmente en el mundo, ¿no? El segundo nivel, el nivel tisular, ¿no? También lo vamos a estudiar viendo, por ejemplo, la sinapsis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos codificando memoria a corto plazo, pero si nos interesa un tema, lo comenzamos a revisar, ¿no? Vamos a formar memoria a largo plazo. ¿Quién se encarga de eso? El hipocampo, ¿no? Ahorita, en este momento, se están formando sinapsis en nuestro hipocampo, ¿no? Vamos a estudiarlo con detalle, porque justamente a través del estudio de cómo se liberan los neurotransmisores vamos a poder entender la neurofarmacología. También esto le va a servir en el futuro, ¿no? Cómo es que interactúan las neuronas a través de los neurotransmisores, qué sustancias son importantes, ¿no? Y por qué es importante la alimentación. La alimentación, sobre todo para desarrollar buenas conexiones sinápticas. Y esto es importante en nuestro país porque recordemos que existe un gran por simple se ha hecho lo más complejo. Realmente siempre me maravillo con estas cosas, ¿no? Bueno, hablaremos lo que es la despolarización, la repolarización, etcétera, ¿no? Cómo interactúan los iones, ¿no? Como también cómo es el potencial de acción, cuáles han sido las teorías que han tratado de explicar el potencial de acción a través del sistema binario, etcétera, ¿no? A través de esa interacción, ¿no? Supongo que conocerán la ecuación de Nernst, la ecuación de campo de Goldman, etcétera, ¿no? Que es importante para poder entender. Y también la interacción a nivel de membrana, como una membrana, ¿no?, neuronal puesta en reposo cuando está polarizada, activa cuando se despolariza, o inhibida cuando se hiperpolariza, ¿no? Y esto está vinculado mucho a neurotransmisores como también una serie de fármacos, ¿no?, que también vamos a revisarlo en nuestro capítulo de neurofisiología. Hablaremos también de los sistemas sensoriales. Tenemos muchas cosas que hablar respecto a lo que es el sistema visual, el sistema olfativo, el sistema gustativo, el sistema táctil, etcétera. Y últimamente el sistema sensorial auditivo. Es aquel que no le damos mucha importancia, ¿no? Y sabemos que de aquí vamos a tener quizás jóvenes con problemas de hipoacusia. Claro que no lo notan, pero con el ruido que tiene actualmente las calles,
estamos dañando nuestro sistema y nosotros necesitamos nuestro sistema sensorial auditivo porque a través del estetoscopio nosotros tenemos que identificar ciertos ruidos en los pulmones, en el corazón, etcétera, para detectar cierto tipo de alteraciones, ¿no? O sea, ustedes tienen que fortalecer ese conocimiento en la semiología, pero ¿cómo? A través de tus sistemas sensoriales, ¿no? O sea, ustedes no se guíen al 100%, al 99%, si una radiografía, una resonancia nuclear magnética, una tomografía, o hay otros exámenes mucho más súper especializados. Tienen que confiar también en sus sistemas sensoriales y eso lo van a reforzar, lo van a entrenar a través de la semiología, ¿no? En especial la parte auditiva. Vamos a conocer también la función de la médula espinal, ¿no? En las cuales hay una serie de circuitos neuronales, excitadores, inhibidores, como también el control motor, ¿no? Que también es muy importante y se interacciona con una serie de estructuras, no solamente el sistema nervioso, sino también de los órganos y sistemas. Sabemos perfectamente que la actividad muscular, el simple hecho de caminar, nos ayuda a generar una serie de sustancias que van a regenerar los tendones, el líquido sinovial, las articulaciones, etcétera, etcétera. Ya le explicaré alguna experiencia personal que tengo en la parte de la actividad física, que es muy importante también, ¿no? Bueno, este es un esquema que les preparé, pero no. Lo que sí es importante saber también es que el sistema nervioso, la teoría informacional lo toma de otra manera, ¿no? Vamos a ver si vamos a tener tiempo cuando hagamos neurofisiología, si podemos explicarle adecuadamente, porque aquí, solamente hablando de nivel funcional, o sea, estamos hablando del tercer nivel, ¿no? Vamos a ver de que hay una serie de sistemas, ¿no? Que tienen una entrada como también una salida, ¿no? Tanto el sistema visceral como el somático. Y habrá oportunidad quizás para poder explicarle mejor, pero quizás se puede ver un poco complejo, pero si uno le explica desde lo más elemental a lo más complejo, creo que sí vamos a poder entenderlo, ¿no? Bueno, y vamos a ver el nivel humano, ¿no? El nivel humano, cuando nosotros nacemos con este tipo de información psíquica inconsciente, ¿no? También tenemos que tocarlo, ¿no? Lo que es el paleocórtex límbico, donde están las sensaciones afectivas. O sea, aquí están todas las redes neurales que van a reconocer nuestro medio interno, ¿no? Por ejemplo, que es la sensación táctil protopática, térmica, dolorosa, que ya nacemos con este tipo de sensaciones, sensibilidades. O la parte paleocortical heterotípico, las sensaciones cognitivas. Es una estructura paleocortical que vincula el ser humano con el exterior, ¿no? Y ahí hablaremos de las sensaciones sinestésicas, posturales, auditivas. Le vamos a hablar de una serie de ensayos, una serie de investigaciones que se han hecho al respecto, ¿no? Y que comprueba que la teoría informacional, ¿no? Tiene asidero. Vamos a pasar esto. Y el último sería el nivel personal. Imagínense, son 5 niveles de organización de la personalidad, ¿no? Para mí es importante esto porque cuando uno hace un diagnóstico, un solo diagnóstico tiene 5 a la vez, ¿no? Un diagnóstico a nivel genético, metabólico, funcional, inconsciente y consciente, sobre todo el consciente. ¿Por qué motivo? Porque yo podría ser un gran diagnosticador, por ejemplo, de un cáncer, por ejemplo, ¿no? Ya sí, diagnostiqué un cáncer, por decir, hepático, porque con la semiología encontré esto, encontré el otro, y los exámenes, que esto, que el otro. Está bien, pues, pero no puedes perder de vista el estado emocional de tu paciente, ¿no? Que es la parte psíquica consciente. Ustedes saben qué significa para un paciente tener un diagnóstico de cáncer. Baja el sistema inmunológico por el estado de ansiedad y depresión. Y si baja el sistema inmunológico, pues el cáncer arrecia con más fuerza. Por eso estos 5 niveles de organización de la personalidad me va a permitir a mí hacer 5 diagnósticos, sobre todo para no olvidar que también esa persona tiene sentimientos, conocimientos y motivaciones. Es una persona que siente. Muchas veces hay médicos brillantes en cuanto a su campo y le hacen el diagnóstico definitivo a un paciente y no saben realmente cómo lo va a tomar desde el punto de vista emocional. Lo deprimen a ese paciente.
y eso no está bien. Tenemos que ser un poco más humanos para darle un diagnóstico a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, a ese nivel ya les conversé, es la conciencia justamente y los tres sistemas de la conciencia, que son el sistema afectivo-emotivo, cognitivo-productivo y conativo-volitivo, ¿no? Por eso, esta conciencia que le estoy diciendo, esta definición de conciencia es diferente a las otras disciplinas. La conciencia para la teoría de información de la personalidad es la información social codificada en el neocórtex a través de los sentimientos, conocimientos y motivaciones. Me parece que es una definición de conciencia mucho más amplia para poder humanizar a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto, no? Bueno, estos son los sistemas, ¿no?, que les hablé, de la inconsciencia, que está codificada en el paleocórtex, ¿no? La conciencia, que está codificada en el neocórtex, ¿no? Todo esto se interrelaciona, ¿no? Y justamente los tres sistemas que les hablé se relacionan con los niveles que estudia justamente la psicología, la personalidad, ¿no?, como el temperamento, el intelecto y el carácter, ¿no? Todos ellos están interrelacionados, ¿no? Inclusive si nosotros aplicamos la teoría informacional en los sistemas vivos, desde el más elemental, podríamos decir que la información genética la encontramos pura y dura, podríamos decir, en los sistemas de tipo celular, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Luego, el sistema tisular, organizado por información metabólica, lo encontramos, pues, en las hidras, ¿no? Sistemas orgánicos, organizado por la información neuronal, ¿no? Por ejemplo, este molusco que se llama la aplicia, ¿no?, que sirvió mucho para los estudios de Kandel, ganador del premio Nobel 2000. O los sistemas psíquicos, organizados por información psíquica, ¿no? Ya tenemos a los chimpancés, bueno, paleocórtex, ¿no?, básicamente, y los sistemas de tipo social, organizados por información social, eso sí netamente corresponde al hombre, a la mujer, ¿no? Ahora, ¿qué cosa nos va a servir estos estudios desde el punto de vista, digamos, neurofisiológicos? Entender lo que es una electroencefalografía. Una electroencefalografía en la cual nos está describiendo las ondas cerebrales de millones de neuronas en determinadas áreas cerebrales, y que justamente vamos a tener una clase la próxima semana, ¿no?, con los instrumentos que nosotros tenemos. Entender lo que es un mapeo cerebral, ¿no?, en el cual se combina aquí el electroencefalograma ya con software, en el cual vemos un cráneo y vemos que de acuerdo al color nos está diciendo el tipo de actividad que tiene. Ese es el llamado mapeo cerebral, o sea, combinación de una serie de software, como también los potenciales evocados, que es un mini electroencefalograma, pero solamente para medir, digamos, una determinada función. En este caso, potencial evocado auditivo, para medir todo lo que es la parte, digamos, de la vía auditiva, ¿no?, en el cual se describe, ¿no?, a través de un electrodo en la frente, detrás del oído, y unos auriculares que les va a pasar una serie de clics en un determinado tiempo, ¿no?, y se va a describir, ¿no?, en nuestra pantalla unas 6 ondas, ¿no?, y cada onda va a representar una parte de toda esta vía auditiva, ¿no? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, de los potenciales evocados auditivos, la onda 1 refleja lo que pasa en el nervio auditivo, la onda 2, ¿no?, la parte núcleo coclear, etcétera, hasta que llega a la parte cerebral, ¿no?, en donde vamos a encontrar ya estas ondas P150, etcétera. Vamos a tratar de entender. Como le digo, los potenciales evocados, en este caso auditivo, es como una mini electroencefalografía para evaluar una determinada vía, ¿no? Hay otros tipos también, ¿no? Y miren, esto, por ejemplo, estos son videos de hace años ya, a través de su teléfono móvil, ¿no? Se puede colocar una serie de electrodos, ¿no?, a través de este dispositivo, y se puede ver en tiempo real la actividad cerebral, ¿no? O la magnetoencefalografía, ¿no?, que es un tipo de examen en el que está midiendo las ondas magnéticas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros diferenciamos la magnetoencefalografía respecto a lo que es la parte de lo que es aquí es el magnetoencefalógrafo,
¿no? Un electroencefalograma completo solamente te mide el 30% de la actividad eléctrica cortical. En cambio, un examen en la magnetoencefalografía te evalúa el 100%. Eso vamos a tratar de explicarles. Y ese mismo sistema en el cual tú captas las ondas electroencefalográficas, o sea, las ondas electromagnéticas que generan las columnas neuronales, las investigaciones que han hecho, ¿no? Al revés, han creado instrumentos que generan ondas electromagnéticas y han creado lo que se llama la estimulación magnética transcraneal, en el cual a través de estos magnetos se puede modificar la actividad del cerebro, ¿no? Esto se emplea, por ejemplo, mucho los psiquiatras, ¿no? Porque sabemos que en determinadas zonas del cerebro está muy hiperactivo ciertas áreas relacionadas con la depresión. Y ustedes saben que en la depresión, cuando uno toma antidepresivo reciente, funciona 2 o 3 semanas. Y en ese transcurso la persona hasta puede suicidarse. Entonces, a través de esta estimulación magnética transcraneal, pueden inhibir ciertas neuronas para controlar su estado depresivo de las personas, ¿no? Utilizando, como quien dice, la ingeniería inversa, ¿no? De la magnetoencefalografía. La tractografía es un tipo de examen de resonancia nuclear magnética especial en el cual se puede describir toda la dirección que tienen los axones. Y esos axones, por ejemplo, tienen determinados colores, ¿no? Y esos colores determinan si esos axones van de adelante, atrás, de derecha, izquierda, de arriba, abajo, etcétera, ¿no? A través de la tractografía, yo puedo determinar justamente el trayecto axonal de un determinado grupo de neuronas, ¿no? Esto se complementa con la neurocirugía, sobre todo cuando se quiere extirpar ciertos tipos de tumores, ¿no? Conocemos el registro también de la actividad eléctrica, ¿no? A través de una serie de electrodos que se van introduciendo en las capas. Recordemos que el cerebro, la capa cortical, la sustancia gris, tiene 6 capas, ¿no? Pero vamos a ver que en algunas zonas puede tener hasta 7 capas. Pero cada capa compuesta por un grupo de neuronas genera una actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica también se ha medido, ¿no? A través de esos electrodos, ¿no? Y se puede también escuchar. Esto se emplea mucho, por ejemplo, en neurocirugía. Vamos a ver si podemos escuchar esto. Así se escucha, ¿no? La actividad eléctrica en la medida que uno va pasando las capas. Y ya hay neurofisiólogos expertos que están en la sala de operaciones y cuando ven que tiene una determinada intensidad, digamos, el electrodo significa que ya está en una capa determinada de esa corteza cerebral, ¿no? La actividad cerebral en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, también tocamos algo de la parte física cuántica, ¿no? No vamos a tratar cada uno, pero justamente los teléfonos celulares, si pueden radio, televisión, puede tener para conectarse WhatsApp, TikTok, etcétera, etcétera, porque por la miniaturización de los circuitos. Esos circuitos se ha permitido justamente con conocimiento de la física cuántica, ¿no? Y esto es importante porque actualmente ustedes saben de que nosotros conocemos los procesadores. Los procesadores mayormente son de silicio. ¿Y quién tiene el poder de estas fábricas que hacen Estados Unidos? ¿No? Pero actualmente, hace poco, ya han salido los procesadores fotónicos, que dicen que ahorran el 80% de energía que generan esos procesadores de silicio. Esto lo han creado los chinos. ¿Y por qué han creado los chinos? Porque justamente Estados Unidos, por todos los bloqueos que hace y todo el monopolio de los procesadores de silicio, han acaparado, a los chinos lo han forzado a que con todos sus científicos generen otro tipo de procesador, el procesador fotónico, ¿no? Que es lo último que ha aparecido. Bueno, y esto es aplicando justamente estos principios, ¿no? Inclusive en la parte del entrelazamiento cuántico. Muy importante porque justamente cuando se estudia el cerebro y las respuestas cognitivas, y uno estudia desde un momento en que se inicia, digamos, un estímulo a nivel de una neurona, de una región hacia otra que tiene que conectarse para generar una respuesta cognitiva,
¿no? Se han estudiado qué tiempo se libera el neurotransmisor, cómo actúa con el receptor, cuál es el tiempo, en microsegundos. Pero cuando uno analiza realmente las respuestas cognitivas, se ve que en el cerebro es muy rápido. Es más rápido de lo que uno, cuando mide la velocidad del impulso nervioso, con todas las neuronas que contiene una región a otra región, es mucho más rápido el cerebro para responder. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Se puede explicar a través justamente del entrelazamiento cuántico, ¿no? Eso, por ejemplo, está todavía totalmente en estudio, ¿no? Estos principios, por lo tanto, son fundamentales para entender fenómenos como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y para aplicaciones modernas como los láser, GPS, la computación cuántica y la resonancia magnética, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones, por ejemplo? Hay personas, por ejemplo, que tienen Parkinson. Actualmente se colocan electrodos a través de esos electrodos. Lógicamente tienen que ser perfectos. Colocarlo, por ejemplo, en uno de los ganglios basales, ¿no? En el núcleo subtalámico de Lewis, por ejemplo. Y miren, aquí a la izquierda está la persona con Parkinson. Y una vez que le han puesto los electrodos y lo enciende, igual que un marcapaso, por ejemplo, miren cómo camina. Y eso es a través de la aplicación de estos conocimientos que le vamos a impartir, ¿no? Y conjuntamente con la electrónica, ¿no? Se puede lograr estos efectos, ¿no? Otras aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la chica está con una serie de electrodos, lógicamente el electroencefalograma, pero le está conectando con los circuitos de este robot, ¿no? Y eso no es todo, porque, por ejemplo, ya se están creando, pues, lo que es los implantes, ¿no? Los implantes, ¿no? Que hace que esa persona que puede tener problemas como lo tuvo Stephen Hawking, ¿no? Pueda conectarse con las computadoras, ¿no? Esto está en pleno desarrollo, en el cual se implanta justamente en el cerebro esos implantes, propiamente dicho, ¿no? Y a través de, digamos, de la activación de la persona, que su cerebro todavía está activo, ¿no? Puede conversar, ¿no? Inclusive esto lo hacen a través de avatares, ¿no? Para que pueda hablar, ¿no? ¿Cómo se haría todas estas investigaciones si uno no conoce realmente cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Ahora Neuralink, ¿no? Propiedad de Elon Musk, ¿no? También ha sacado pues su implante, ¿no? A través del Wi-Fi, ¿no? Puede conectarse con sistemas, ¿no? De computación, ¿no? Y ya existen personas que tienen su microchip. Y eso no es todo, porque actualmente ya posiblemente en los pocos años ya no se va a utilizar los teléfonos celulares, sino en los lentes van a estar los sistemas de comunicación, ¿no? Este es un video de hace aproximadamente 5 o 4 años. Imagínense ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Estos son videos de hace también muchos años. Y esos son los implantes, ¿no? Que se colocan, lógicamente, neurocirugía altamente especializada en los lugares del sistema nervioso del cerebro, en donde están vinculados con esas funciones. Ya existe mucha experiencia al respecto, ¿no? O sea, esos implantes ya comienzan a ser como unas interfaces, ¿no? Para que esa persona con trastorno neurológico, ¿no? Pueda comunicarse con los demás, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues, ¿no? La inteligencia artificial está revolucionando todo lo que le estoy conversando, ¿no? Va a incrementarse. Inclusive, miren, ahora hay prótesis, ¿no? En el cual ya se combina una serie de disciplinas, ¿no? Pero con conocimiento de la neurofisiología para poder obtener movimientos ya mucho más especializados, ¿no? Y esto a raíz de las guerras, ¿no? Que están sucediendo y siguen sucediendo, ¿no?
Bionic basically means that it's a combination between biology and electronics. But traditionally, prosthetic arms are pretty low-fi. Some are purely aesthetic, made in silicone, but not functional. Ya las prótesis ya no van a ser desde el punto de vista estrictamente mecánico, ¿no? Con movimientos muy toscos, sino que ya se está especializando esos movimientos, ¿no? De esas partes del cuerpo que han sido afectadas. Y esto, bueno, es la verdad con respecto a los chips fotónicos y su impacto en la tecnología, ¿no? Bueno, es toda una historia realmente, ¿no? Hablar sobre este tipo de tecnologías que actualmente van a revolucionar y ustedes lo van a gozar, este tipo de tecnologías, ¿no? Lo que nosotros queremos es transmitirles justamente estos conocimientos a través de la neurofisiología en este caso, ¿no? Para que puedan entenderlo mejor y de repente de todos ustedes hagan, pues, no solamente médicos, sino investigadores, que eso es lo que queremos, que es lo que falta en nuestro país, ¿no? Al menos con lo que tenemos, vamos a tratar de cumplir las expectativas y superarlas también. Muchas gracias. No sé si tienen una pregunta. Tenemos 2 minutos. No se preocupen si es que vemos ahora un poquito complejo, pero cuando estemos ya en el curso, eso sí, por favor, les ruego a ustedes que no falten a sus clases. Es muy importante que asistan a las clases, pregunten en las clases, ¿no? Porque hacerlo de una forma virtual no permite interaccionar con ustedes, ¿no? Particularmente he tenido en toda mi formación de pre, posgrado, nunca ha faltado una clase. O sea, les puedo decir con toda seguridad, no. Nunca he faltado una clase, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente interaccionas con la persona, ¿no? Que al menos conoce un poquito más, ¿no? Y eso te ayuda a enriquecer tu conocimiento, ¿no? Y nunca terminen de leer, lean, ¿no? Que es muy importante. Pero no solamente lean lo que es medicina, también lean otras cosas relacionadas al arte, novelas, etcétera, que los enriquezca como personas. Doctor Villanueva. Ok, doctor, muchas gracias por su A ustedes, ponencia. muchas gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Se está programando, doctor, el taller, el práctico, al día miércoles 18 a las 4 de la tarde. Correcto. Ya, doctor. Ok, muchas gracias. Doctor,